Muy buenas tardes tengan hermanos, hermanas, personas que nos están acompañando aún en esta maravillosa tarde que el Señor nos ha permitido tener. Queremos también mandarle un saludo y bendiciones a nuestros hermanos que están a través del internet. Vamos a comenzar a iniciar con lo que es el sermón de esta mañana, con un nuevo atributo de nuestro Dios. Pero sin antes cerrar nuestros ojos brevemente para poner esta enseñanza en sus manos. Amado Padre, bendito, glorificado, exaltado, loado seas, Señor. Padre, porque tu palabra dice, Señor, que el cielo es tu trono y la tierra estrado de tus pies. Que tú eres sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra eres tú, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque a través de la alabanza y la adoración, Señor, nos has permitido, Señor, de una manera indigna e inmerecedora, Padre, acercarnos delante de ti, Padre, y poder adorarte, Señor. Gracias, Señor. Queremos suplicarte y pedirte, Señor, que ahora bendigas tú esta palabra, este sermón, esta enseñanza, de manera que no sea dada por un hombre, sino por ti, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, para que sea tu palabra viva y eficaz, la que traspase cada corazón, Señor. Y tú recibas toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. En tu nombre, amado Dios. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice: bienaventurados los que conocen tu nombre, dichosos los que conocen tu nombre, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y conocer el nombre de Dios no es única y exclusivamente conocer el nombre de Dios, porque todos sabemos que el nombre de Dios está registrado a lo largo de toda la Biblia. Solemos como seres humanos sentirnos muy familiarizados con la palabra Dios, pero eso no es conocer el nombre de Dios. Y las Escrituras nos dicen: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Yo creo que es muy importante poder entender cada uno de los atributos de Dios a nuestra humana, débil y torpe capacidad humana, ya que jamás lograremos descifrar en esta tierra los atributos de Dios tal y como están escritos en las Escrituras. Pero es deber nuestro poder entender quién es Dios, cómo es Dios, para poder saber delante de quién estamos. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Y precisamente el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, nos dice eso: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, del Santísimo. Precisamente en eso nos vamos a basar el día de hoy, en esa palabra, Santísimo, porque el conocer al Santísimo Dios es la inteligencia, y el atributo que hoy vamos a ver es la santidad de Dios. Hace unos momentos entonábamos diversas alabanzas, de alguna manera proclamando y exaltando la santidad de Dios. Pero muy pocas veces logramos entender de una forma certera lo que la santidad de Dios involucra, lo que la santidad de Dios conlleva en todos sus sentidos. Y analizando esto en la semana, buscaba unas definiciones seculares para poder traerlas en esta tarde y poder leerlas delante de ustedes, que pudieran describir o dar alguna definición o concepto a la palabra santidad. Y me sorprendí, porque cuando buscamos justicia, cuando buscamos el significado de la verdad, cuando buscamos el significado de la soberanía, es sencillo encontrar significados
definiciones y conceptos que te describan la palabra. Pero cuando busqué en la semana qué significaba secularmente allá afuera en un diccionario común la palabra santidad, me quedé sorprendido porque ningún diccionario la define como algo certero. De hecho, al contrario, es algo triste porque todo lo que es relacionado a la santidad, los diccionarios lo atribuyen a la canonización católica y atribuyen toda la santidad en una cuestión de definición al ser humano, a aquellas personas que son puras, que son limpias, que son rectas en su caminar, y a los santos canonizados por la Iglesia Católica, incluyendo al Papa. Y esas son prácticamente las definiciones que el Internet, que los diccionarios físicos te otorgan. Solo pude encontrar esto. Santidad es la cualidad del que es santo. Creo que es bastante obvio. Fue una definición bastante simple la que pude encontrar. Santidad es la cualidad del que es santo. Santo es sagrado, limpio, puro y perfecto. Algo que es venerable. Lo más difícil de entender intelectualmente en un sentido de conocimiento a lo largo de lo que hemos visto de los atributos de Dios y todos los atributos que nos faltan, sin duda es cuando vimos la infinidad de Dios. Lo recordarán algunos de ustedes cuando hablamos de que Dios es infinito. Para nosotros intelectualmente es lo más difícil de poder entender porque no entendemos ni siquiera lo que es infinito, y Dios es infinito, y como Dios es infinito, sus atributos son infinitos. Estamos de acuerdo que entender que Dios es infinito es sumamente difícil para nosotros. Pero cuando ves la infinidad de Dios, raras veces te sientes como un gusano. Pero la santidad de Dios es diferente, porque no la entendemos, al igual que la infinidad de Dios. No la comprendemos, pero hace que te sientas como un gusano. La santidad de Dios hace que te sientas como un gusano delante de Él. Debido a nuestra naturaleza caída, depravada, pecaminosa, cuando ves la infinidad de Dios dices, no puedo entender cómo Dios es infinito. Pero cuando ves la santidad de Dios, dices, no puedo entender cómo Dios es santo, y no puedo entender por eso, debido a mi pecado, cómo yo puedo estar delante de Él, y te sientes como un gusano delante de su presencia. La Biblia, Reina Valera 1970, nos contiene de 700 a 800 veces escrita la palabra santidad, santificación, santísimo, santo, y la mayoría de las veces se le atribuye a Dios, a Jesucristo o al Espíritu Santo. De alrededor de 700 a 800 veces. Si hoy te preguntara, ¿qué libro crees que estamos a punto de leer acerca de la santidad de Dios? ¿Qué me dirías? Tú que has leído la Biblia, ¿qué me responderías? ¿A qué libro piensas, supones o tienes esa probabilidad que crees que me voy a ir ahorita en las Escrituras para poder hablarte de la santidad de Dios? A lo mejor algunos piensan que Apocalipsis, a lo mejor otros piensan que me voy a ir a Isaías, a lo mejor otros piensan que me voy a ir a Génesis, a Éxodo, a Levítico. A lo mejor se te ocurren libros de esa manera. Vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 9. Ahora, antes de leer el pasaje, cuando yo te pregunto, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es santo? ¿Qué me contestarías? ¿A qué se refieren las Escrituras cuando nos dicen que Dios es santo? Podrías pensar, y me adelanto algunas futuras respuestas, podrías decir, es que Dios es sagrado, es que Dios es puro, es que Dios es limpio, es que Dios es perfecto. Dios es santo porque es un ser limpio, puro, sin mancha, sin pecado, impecable. Y podemos añadir más sinónimos. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el mejor versículo que puede encontrar para poder iniciar este sermón acerca de la santidad de Dios. Y a lo mejor es el versículo que menos se te pasó por la mente cuando te pregunté sobre qué versículo de la Biblia íbamos a leer. Pero la palabra de Dios dice, y Jesucristo nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto se ha vuelto un vil rezo en nuestro país. Pero no es un rezo, no es una repetición que haces cada día. Entiende las palabras que están escritas aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A lo mejor piensas que la santidad de Dios tiene que ver con que Dios es puro, limpio, santo, sagrado, sin mancha, impecable, intachable. Pero eso no es el significado literal de la palabra santidad. Eso no es el significado cuando dice la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Cuando la Biblia nos dice que Dios es santo, y el significado original y primario de la palabra santidad es algo apartado, separado. Entonces, cuando decimos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, diferente, distinto, apartado, separado es tu nombre de nosotros, Señor. Eso es lo que quiere decir la Biblia originalmente. Es, por ejemplo, cuando en la antigüedad tú puedes tener un tenedor o lo que tú quieras en tu mano, una cuchara, un cuchillo, un tenedor, un vaso. Y no es nada especial, no es nada fuera de lo común. Pero cuando Dios tomaba un vaso, un tenedor o lo que sea, y lo dedicaba, lo santificaba, lo apartaba, lo separaba para el uso del tabernáculo, ese utensilio que venía a ser santo. Santo, y no cualquiera podía tocar. Era a lo mejor un simple tenedor para muchos, pero cuando Dios lo apartaba para sí mismo, ese instrumento se convertía en algo dedicado y santo para el Señor. Eso es lo que nos quiere decir en un sentido literal y original cuando nos dice la Biblia que Dios es santo. Nos quiere decir que Dios está separado de nosotros. Dios es aparte de nosotros. Tú eres un ser humano y a lo mejor eres único en un sentido de que no hay ningún ser humano que sea igualito a ti. Pero déjame decirte algo, eres uno entre 6 billones de seres humanos. Y Dios es uno, nada más. Uno, separado, apartado de nosotros. Dios está tan lejos en una cuestión moral de nuestras vidas. Es tan diferente a nosotros. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice: no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Es importante que entendamos ciertamente lo que entendió Ana. No hay santo como Jehová. Eso nos dice, cuando dice que Dios es santo, es porque Él está apartado, Él está separado, no hay nadie que se iguale a Él. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de Él. No hay santo como Jehová. Dios es diferente y distinto a nosotros. Eso es lo que quiere decir la santidad de Dios, que Él es diferente y distinto a nosotros. Ahora, ¿por qué la Biblia también nos da a entender que Dios es santo? Dándonos a entender que Él es puro, limpio, sin mancha, sin tacha, puro, sagrado, etcétera, etcétera. Es una pregunta curiosa.
Si la Biblia nos dice que la santidad de Dios se refiere a que Él está apartado, separado, que Él es diferente y distinto a nosotros, ¿qué tiene que ver eso con que Él es puro, santo, sin mancha, sin arruga, sin mácula, intachable? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque si yo fuera Dios, lo que yo haría es decir, mírenme, humanos, yo soy omnisciente. Yo todo lo sé, tú no sabes nada, tú con dificultad sabes sumar, tú con dificultad sabes multiplicar, ¿qué más vas a estar resolviendo problemas matemáticos difíciles? Yo lo sé todo y tú no sabes ni una centésima parte de lo que yo sé. Otro ejemplo, si yo fuera Dios podría decir, yo soy todopoderoso, soy omnipotente y a ti te cuesta trabajo pararte de la cama a las 7 de la mañana. ¿Te das cuenta de que pudieran ser exaltados los atributos de Dios de una manera tan grande que nosotros sintiéramos esa distinción entre Dios y nosotros? Pero ¿qué es lo que diferencia al ser humano de Dios? Su santidad. Porque cuando Dios dice, yo soy santo porque soy diferente y distinto a ustedes, soy santo y soy diferente a ustedes porque soy limpio, porque soy puro, porque soy sagrado, porque soy perfecto, porque yo no peco y tú sí pecas. Esa es la diferencia más abismal entre Dios y nosotros. Nuestro pecado y la santidad de Dios no son compatibles. Nuestro pecado y la santidad de Dios son incompatibles. ¿Y quién puede decir de entre nosotros en esta mañana, en esta tarde, que no tiene pecado en sí? ¿Qué nos dice Juan? Todo aquel que dice que en él no hay pecado, el tal es un mentiroso y le hace mentiroso a Dios. ¿Dios tiene pecado, amados? ¿Dios alguna vez ha pecado? A lo largo de más de 5,000, de 6,000, de 7,000 años de historia humana, ¿Dios ha pecado? ¿Te das cuenta que eso es lo más característico que nos separa de Dios? Aquello que más nos diferencia de Dios. Que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es puro, que Él no peca y nosotros sí. De esta manera nosotros pecamos, nuestros pecados nos separan de Dios, de modo que Él esconde su rostro de nosotros. ¿Cómo dice su palabra que Él es alto y sublime? Alto y sublime. Tú y yo no somos altos, ni mucho menos sublimes. ¿Te das cuenta de lo diferentes que somos de Dios? Muchas veces el humano trata de humanizar a Dios y de hacerlo ver como una especie de ser humano y ponerle características humanas. No erremos, hermanos. Dios no se parece nada a nosotros, porque Él es santo y nosotros no. Él no peca y nosotros sí. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 15, versículo 11? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravillas? Es algo glorioso poder entender esto. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad? Solo Dios es magnífico en suprema santidad. Y la santidad de Dios es eterna. ¿Qué quiere decir? Que desde siempre Dios ha sido santo. Y para siempre Dios será santo. Él no va a ser más santo de lo que actualmente ya es, porque Él es santo. La santidad de Dios es inmutable. Su santidad no cambia. Su santidad sigue siendo la misma en Génesis, en Levítico, en Números, en Mateo, en Hechos. La santidad de Dios es inmutable. Su santidad no cambia. La santidad de Dios es infinita, no tiene fin. Lo santo que es Dios, la santidad de Dios es inmensa, no tiene tamaño, no la podemos medir, no la podemos contar. La santidad de Dios es suprema. No hay nada que se pueda oponer ante su santidad. Y la santidad de Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Está por encima de todo y de todos.
La santidad de Dios es un atributo de sus atributos, porque cuando hablamos de la verdad de Dios, ¿qué nos dice su palabra? Que su verdad es santa. Cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿qué nos dice? Que su justicia es santa. Cuando hablamos del poder de Dios, ¿qué vemos en las Escrituras? Que su poder es santo. Si te das cuenta, la santidad de Dios acompaña a cada uno de sus atributos. Su nombre de Dios, el cual significa todos sus atributos en conjunto. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo es el nombre de Dios? Santo es tu nombre. O sea, todos los atributos que conforman a Dios no son características independientes y separadas. Todo en conjunto forma la esencia y la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Santo es tu nombre. Sin el atributo de la santidad en Dios, Dios no sería Dios. Y tristemente es un atributo que está en decadencia en estos tiempos. Es terrible, es triste, es indignante, porque en las iglesias se habla del amor de Dios, porque en las iglesias se habla del perdón de Dios, porque en las iglesias se habla de acepta a Cristo, pero jamás se menciona que Dios es santo, jamás se menciona que Dios es justo, jamás se menciona que Dios es celoso. Te pregunto, si has ido a otras iglesias independientemente de aquí, ¿has oído que mencione la justicia de Dios de una manera como viene escrita en las Escrituras? ¿Has oído que mencione la ira de Dios de una manera como vienen en las Escrituras? Es un atributo, y son atributos de Dios que están en decadencia. Cada vez hay más cristianos, cada vez hay más pseudo-cristianos, gente que se dice cristiana, gente que vive como se le pega la gana, no quieren vivir conforme a las Sagradas Escrituras, pero yo soy cristiano y quítamelo, a ver qué puedes hacer. Yo soy cristiano, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Lo has oído? A mí mucha gente me ha venido con esa cantaleta, amados. En especial jóvenes, Pepe, no juzgues. Dios es amor. Amados, qué importante es entender que la santidad de Dios está en decadencia. Cada vez hay gente que se dice más cristiana, cada vez hay más iglesias. Parece que ser cristiano se ha vuelto de moda y ya a todo el mundo le gusta publicar textos de las Escrituras en WhatsApp. Y hasta se atreven a usar las Escrituras para corregir tu vida delante de Dios. Cada vez hay más iglesias, más dinero en las iglesias y menos santidad y menos espiritualidad. En las iglesias de hoy en día todo lo que se ve es carnalidad y emociones movidas en los cultos. Cada vez más vendedores del Evangelio, no son profetas del Evangelio, no tienen ni una mínima comparación con Juan el Bautista, porque no están predicando arrepentidos, están predicando, ¿quieres aceptar a Cristo? Es gratis, tan solo repite estos 7 pasos y tu vida cambiará, y serás diferente, y tu vida cambiará, y tus problemas se resolverán. Cristo te ama. Vendedores del Evangelio. No hemos sido llamados a ser vendedores del Evangelio, hermanos. No estamos para rogarle a la gente que se acepte a Cristo, vendiéndoles el Evangelio. Somos profetas, hermanos. Y por profetas no me refiero a predecir el futuro, me refiero a proclamar el Evangelio como lo hizo Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Nos estamos olvidando de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué bonito, hace rato se oía la alabanza, ¿no? Y qué gozoso se oía cantar, sin santidad nadie verá al Señor. Es bonito cantarlo, pero verdaderamente lo entiendes, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué dice el coro? Pero yo sé que le veré. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad? Ah, bonito, pero yo sé que le veré. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad entiendes que cuando la Escritura dice sin santidad nadie verá al Señor, lo estás entendiendo?
Porque una cosa es cantarlo y otra cosa es entenderlo. Y son cosas totalmente diferentes. Ahora cualquiera se dice cristiano y puede formar parte de la iglesia. Apenas llega una persona a la congregación, ya le dan la bienvenida, ya participa de la Santa Cena, ya es bienvenido y ya está en la comunión de la iglesia como si fuera ya conversa la persona. No. Si esa persona no entraría en el cielo si se muriera en ese momento, no puede participar de la santidad del Señor. Amados, se ha perdido el celo por Dios. Ahora nos interesa más que más gente venga a la iglesia en lugar de hablarles la verdad de Dios. Ahora importa más que la gente se sienta aceptada, bienvenida, enaltecida porque vinieron a la congregación, en vez de poder hablarles la verdad de la palabra de Dios. Me preocupan más tus sentimientos que el decirte que vas rumbo al infierno. Y no puede ser así. No puede ser así. Ahora la gente cree que con solo ir a la iglesia, con leer la Biblia, con orar, con leer algunos libros cristianos, con ver enseñanzas en el internet, yo ya soy santo delante de Dios. Esas cosas que te van a ayudar cuando estés delante de Dios en el día del juicio. Vas a poder decir, es que yo iba los domingos, es que yo leía la Biblia, es que yo oraba, es que yo leía más libros. ¿Tú crees que las excusas y las justificaciones le van a servir de algo al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando estemos desnudos delante de Él? Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no te conozco, apártate de aquí. Ah, tú dices que me conoces, yo no te conozco a ti, apártate. No hay palabras más fuertes que una persona pueda oír que esas. Que llegues delante de la presencia de Dios y Dios te diga, dices que me conoces, pero yo no te conozco a ti, quítate. Había un hombre en siglos pasados, un amado hermano, George Whitefield. Este hombre predicaba de una manera hermosa, lleno del poder del Espíritu Santo. Él predicaba al aire libre, en los bosques, en los campos, y luego tenía más de 30,000 personas reunidas a su alrededor escuchando sus sermones. George Whitefield era tanto el celo con el que predicaba, no existían los micrófonos, que escupía sangre de su boca por la manera en la que él tenía que alzar la voz para que las más de 30,000 personas pudieran oír lo que Dios tenía que decir. Y déjame contarte algo, mucha gente caía muerta en medio de la predicación. Era tanta la santidad de Dios que se estaba moviendo en ese avivamiento, que la gente caía muerta en ese momento al escuchar la enseñanza. Literalmente caían muertos. Necesitamos más hombres como el amado hermano George Whitefield. Necesitamos más hombres como Juan el Bautista que se levanten en el desierto a predicar, aunque cueste, que pierdan la cabeza. La santidad de Dios se refleja de una manera tan sublime en Isaías y en Apocalipsis. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 3. A lo largo del libro de Isaías es uno de los libros donde más se menciona a Dios como el Santo de Israel. ¿Y qué nos dice? Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías está iniciando con este libro. Isaías ya era un profeta de Dios. Y dice Isaías al principio del capítulo que él estaba ahí y vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y cómo las faldas cubrían el templo y la gloria de Dios llenaba la casa. Y en ese momento aparecen unos serafines que son criaturas celestiales, y los serafines dicen en el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo
es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y nos cuenta la Biblia que tal era la santidad de Dios, que los serafines, seres puros, angelicales, cubrían sus ojos y cubrían sus pies al ver la santidad de Dios. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8? Juan está viendo a 4 seres vivientes, igual espirituales, y dice Juan, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos dos pasajes totalmente diferentes, con miles de años de diferencia, con diferentes criaturas celestiales, pero en ambos sucesos, ¿qué se registra? La palabra santo, ¿cuántas veces? 3. ¿Sabes el por qué? Porque cuando en la Biblia la misma palabra se repite una tras otra, es decir, de una manera seguida 3 veces, es el mayor énfasis que se podía dar. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta lo importante de ver esto a la luz de las Escrituras? Porque nos narra que Dios es santo, 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 y cuando se repite 3 veces le da un énfasis, le da una importancia, le da una confirmación, reafirmación y lo recalca nuevamente. Es como cuando escribes y escribes sobre lo escrito y escribes sobre lo escrito de lo escrito. Santo, santo, santo es el Señor. La santidad divina es la mejor muestra de la distinción entre Dios y nosotros. Es el mayor contraste, es donde mayor contraste podemos encontrar entre Dios y nosotros. Y la santidad de Dios debe producir algo en nuestras vidas, amados. Humildad, temor, temblor, terror, cuando se revelan nuestras vidas. Ambos sucesos nos narran algo. Cuando Isaías vio eso y esos seres angelicales que decían santo, 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 dice que Isaías cayó al piso y dijo: soy hombre muerto delante de Dios, porque estoy impuro. Isaías, el profeta, soy impuro. Y cayó muerto, como muerto delante de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo purificó. Y en Apocalipsis 1, cuando Juan ve la visión y ve a Jesucristo, dice que caí como muerto delante de su presencia. Y cuando Isaías y Juan dicen caí como muerto, no se refieren a tirarse al piso y hacerse los muertos, se refieren a literalmente caer como muertos delante de la santidad y la presencia de Dios. Te pregunto, si hoy la santidad de Dios fuera tan grande en este lugar y Jesucristo viniera en persona y su gloria llenara todo el lugar, ¿quién podría permanecer vivo en este lugar? ¿Quién? Isaías el profeta cayó como muerto. Juan el apóstol cayó como muerto. Y no somos ni la mitad de los hombres que ellos fueron. Y es triste muchas veces porque hay veces en las que hay irreverencia en la enseñanza. Y no me refiero para conmigo, me refiero para con Dios y para con su palabra. Porque te voy a poner unos ejemplos. Porque es tan fácil para nosotros, mientras escuchamos la enseñanza, tomar el celular y salirnos y atender una llamada, o tomar el celular y contestar mensajes mientras se está compartiendo la palabra de Dios, cuando si tuvieras noción que es la palabra de Dios lo que se está compartiendo, estarías bien atento, porque sabrías que puede producir la salvación para tu alma. O durmiéndote, te recargas, te acomodas y hasta te giras.
Amados, si ahorita proyectáramos aquí la final del mundial, ¿estarías dormido? Las 2 horas que dura el partido, ¿te dormirías? Porque si te duermes cuando se está compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque puedes durar viendo horas el Super Bowl, pero no puedes durar 1 hora oyendo la enseñanza. ¿Por qué? Porque no entiendes que Dios es santo. Porque si entendieras delante de quién estás, guardarías respeto. No a mí, no al pastor, a su palabra. Y si estuvieras delante del presidente en la Cámara de Diputados y Senadores, no estarías durmiendo y bostezando en la Cámara de Diputados y Senadores. Porque aquí sí. ¿Qué te puede dar el presidente que no te puede dar Dios? Le temes más a un ratero que lo que le temes a Dios. ¿Sabías que en el libro de Esdras y Nehemías se nos narra uno de los más grandes avivamientos? Y el pueblo, era tal su necesidad que le pidieron a Esdras que les hablara de la ley de Dios. Y Esdras duró enseñándoles y predicando 6 horas, 6 horas, sin parar, bajo el sol, en la tierra. 6 horas. 6 horas oyendo la enseñanza. Y era tal la necesidad de la gente, necesidad que muchos no logran entender, que lloraban, pidiendo perdón a Dios. ¿Te das cuenta? Porque entendían algo, que Dios era santo, algo que tú no has entendido. Lo mismo con la alabanza. No eres santo por levantar las manos. No eres santo por aplaudir. No eres santo por danzar y brincar. Tú eres santo por cantar. Eres santo cuando te acercas a Dios con esa santidad en tu vida. Qué gloriosa fue la alabanza. Hubo un momento durante la alabanza en que yo, con este conocimiento de la enseñanza de hoy, decía: Señor, en este momento merezco que un rayo entre por la iglesia y mi vida termine, porque no soy digno de estar en tu presencia. Pero muchas veces crees que eres digno de estar en la presencia de Dios y te sientes bien feliz aparentemente alabando al Señor, cuando no entiendes que sin santidad nadie verá al Señor. Cantábamos Apocalipsis 15. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, Señor. Rectos y verdaderos son tus juicios, son tus caminos. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre, Señor? Porque solo tú eres santo. Si no has experimentado en tu vida esa sensación de vileza en contraste con la santidad de Dios, me pregunto si verdaderamente has sido impactado lo suficiente por Dios en tu vida como para arrepentirte. Me temo que nuestros padres en las Escrituras adoraban a un Dios totalmente diferente al que tú tienes un concepto. Ellos veían a Dios de una manera totalmente diferente. Y vamos a ver cómo entendían a Dios. Levítico 20, 7 al 8. Dice Levítico, capítulo 20, versículo 7 al versículo 8. Dice su palabra: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico.
Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Es un imperativo, es una orden, es una enseñanza, es un estatuto. Dios no te está dando a elegir. Dios no le está dando a elegir al pueblo. Si quieren, santifíquense. Si pueden, santifíquense. Sean santos, porque yo soy santo. Y el nombre que vemos aquí del Señor es Yahvé Mekedesh, que quiere decir yo Jehová que santifico. Esa fue de las primeras verdades que el pueblo de Israel aprendió. Que el Señor era santo y que por tanto ellos tenían que ser santos. Y cuando Dios nos dice sed santos porque yo soy santo, nos está revelando lo esencial de su carácter y de su naturaleza, y Él llama a su pueblo a que sea un pueblo apartado, a que sea un pueblo separado, a que sea un pueblo distinto, a que sea un pueblo diferente, a que sea un pueblo santo, consagrado, reservado al Señor. ¿Y qué les dice el Señor entre todos los mandamientos en el libro de Levítico? Que no mezclaran sus animales con otro ganado, que no mezclaran semillas, que no mezclaran los hilos a la hora de tejer la ropa. Y podríamos decir, ¿qué clase de mandamientos son esos? Hasta en esas diminutas cosas Dios no quería que su pueblo se mezclara. Dios no quería que su pueblo se consagrara a algo que no fuera Él, y mucho menos a ídolos ajenos a Él. Esa es la santidad de la que la Biblia nos habla. Dios es celoso, como lo veíamos la semana pasada. Su santidad es pura y ardiente, que no puede permitir que su pueblo adore a alguien que no sea Él. Y más adelante, fíjense, vamos a leer el penúltimo versículo de Levítico 20. Dice el versículo 26: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Otra vez Dios dándonos una orden. Pero ve con cuánto amor, ve con cuánta pasión, porque yo te he apartado a ti para que seas mío, mi especial tesoro. Esto expresa de la mejor manera el carácter, la naturaleza y la esencia de Dios, además de lo que Él quiere de nosotros. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, mi especial tesoro. Pero tienes que ser santo, dice Jehová. Un Dios santo exige santidad de su pueblo. Es contra la gloria de la santidad de Dios que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado contra la santidad de Dios, y es lo peor que nos diferencia de Dios. Es que lo que Dios llama pecado, nosotros lo llamamos errores. Lo que Dios llama abominación, nosotros lo llamamos fracasos. Lo que Dios llama abominable delante de Él, nosotros lo llamamos defectos de nuestra vida. Llamemos las cosas como son: pecado, abominación, abominable delante de Dios. No errores, no defectos, no malas cualidades de tu vida, pecado. Pecado es lo que la Biblia dice. Ya si tú quieres adornarlo y engañarte tú solo, la Biblia dice que es pecado. Y la santidad de Dios nos hace ver ese pecado. Y podrías decirme, pero hermano, el Señor es amor. Exactamente, exacto, así es, amén. El Señor es amor, y como es amor, Él va a hacer lo que sea por glorificar en primer lugar su santo nombre. Y como Dios es amor, también es justo, también es celoso, también es santo. ¿Qué nos dice uno de los pasajes más usados en el evangelismo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso. ¿Qué dice después? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y
los hombres aborrecieron a la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, el mundo ya ha sido condenado. Eso ya no le gusta a la gente. Eso ya no lo ponen en fotos, eso ya no lo predican cuando van a predicar a las cárceles, a los enfermos. Eso ya no predican, porque lo más bonito es porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, amados, Dios es amor, y el propósito y objetivo de su amor es hacernos adecuados para su presencia. Porque si Dios no nos amara, no nos pediría que fuéramos santos. Porque como Dios nos ama, nos demanda santidad. ¿Por qué? Porque Él sabe que en el cielo, en su presencia, nada impuro vendrá. Y porque te amo, pueblo mío, te digo, santo debe ser. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Todos los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A lo mejor mucha gente podría decirme: Pepe, eres un exagerado. No hay por qué ser tan fanáticos. No hay por qué ser tan exagerados con la santidad. Amados, no estoy siendo exagerado con lo que estoy diciendo. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos humanos. Pero dice su palabra en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, que Él es tan limpio que no puede mirar la maldad. ¿Te imaginas? Dice Dios: yo soy tan limpio que no puedo mirar la maldad. Yo soy tan santo que no puedo voltear a ver el mal. ¿Crees que estoy exagerando cuando te digo que sin santidad nadie verá al Señor? Ahí tenemos unos ejemplos impresionantes en las Escrituras que vamos a ver. El primero, Nadab y Abiú, dos sacerdotes, hijos del profeta Aarón, de la tribu de Leví. Los primeros sacerdotes instituidos por el Señor. Y los sacerdotes, amados, tenían una pureza moral, unas características que cumplir, que ninguno de nosotros las cumplimos hoy en día. Y Nadab y Abiú, sacerdotes, entraron en la presencia de Dios impuramente. Descendió fuego y los asesinó. Hijos del sacerdote Aarón. ¿Y qué le dijo Dios a Aarón? No llores por ellos, ni siquiera lamentes su pérdida. ¿Te imaginas? Ese es Dios, el que descendió fuego sobre ellos y los mató. Y además de todo le dijo a Aarón: no llores por tus hijos, porque ellos pecaron contra mí al acercarse a mi presencia impuramente. ¿Cuántos de los que estamos aquí no merecemos lo mismo que ellos? ¿Qué fuego desciende y consuma nuestras vidas? Ahí está Coré, cuando se levantó con otros dos hombres e hicieron que 250 príncipes de Israel se rebelaran contra Moisés. ¿Y qué pasó? La tierra se los tragó vivos, a él y a su familia entera. Y los 250 que se rebelaron, fuego vino y los consumió a todos. ¿Crees que Dios es un chiste? Un viejito bonachón ahí en el cielo viéndonos, diciendo: yo soy santo, pero peca y haz lo que quieras, no va a pasar nada. Cuando descendió fuego y los mató a todos. Y solo te estoy poniendo dos ejemplos del Antiguo Testamento, porque podríamos citar más de 20 ejemplos. Pero es que Dios cambió en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. Entonces Dios no es inmutable, porque si fuera inmutable, Dios no cambiaría. Y ahí tenemos a Ananías y Zafira. ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Por qué? ¿Porque se rieron de Pedro? ¿Porque se burlaron de Pedro? ¿Porque quisieron engañar a Pedro? Adiós. Y con Dios le dijo:
no causa temor esto en tu vida. No causa temor entender santidad a Jehová, que Dios es fuego consumidor, fuego purificador. ¿Qué nos dice el libro de Isaías capítulo 8 versículo 13? A Jehová sea vuestro temor, a Él santificado. De Jehová sea vuestro miedo, a Él santificado. Amados, de verdad que hoy en día tenemos miedo a todo menos a Dios. Te da más miedo una cucaracha, y si ahorita entra aquí una rata, te daría más miedo eso que temer delante de la presencia de Dios. ¿No te has preguntado por qué? ¿No te has preguntado por qué te da más miedo un animal que la presencia de Dios? Porque no has entendido quién es Dios. Porque si entendieras quién es Dios, preferible sería que una rata te caminara por la cabeza. Yo me pregunto cómo es que el ser humano puede dormir cada noche. ¿Cómo pueden cerrar los ojos y conciliar el sueño? Cuando no saben dónde van a despertar al día siguiente. El libro de los Salmos nos narra un suceso en el que Jehová dice y le dice a los hombres: ustedes piensan que yo sería como ustedes, pero de cierto les digo que yo no soy como ustedes, y ahora los voy a reprender delante de su cara. Y es impresionante ver cómo Dios dice eso, porque Dios dice: ustedes creen que soy como ustedes, pero no es así. Yo no soy igual que tú, yo no soy igual que ustedes. Dios no anula su santidad por su amor, Dios no anula su santidad por su perdón, Dios no anula su santidad por su misericordia. Sí, yo soy santo, pero como los amo, los voy a perdonar. No, Dios no anula su santidad, porque estaría negándose a sí mismo. ¿Y Dios se puede negar a sí mismo? ¿Dios puede dejar de ser Dios y decir a un lado mi santidad para poder tener misericordia? No, porque Él es santo, santo, santo. Ahora te pregunto, a ver, ¿qué respuesta piensas en tu mente? Si Dios es santo, si Dios es justo, si Dios es celoso, si Dios es un Dios que tiene ira, ¿cómo puede Dios perdonar al hombre? ¿Cómo? Añadamos otra pregunta. Si Dios es santo, si Dios es justo, si Dios es celoso, ¿cómo podemos llegar a ir al cielo? Amén. ¿Qué nos dice la Biblia? Y lo leíamos hace unos momentos, que los ojos de Dios son tan puros para ver la maldad. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, llorando, clamando, sudando sangre, diciendo: pasa de mí esta copa. ¿Qué se refiere Jesús? Podríamos pensar que se refiere Jesús: pasa de mí esta copa de su sufrimiento, de su muerte, de la cruz, de los clavos, de los latigazos, pero no es así. Cuando Jesús dijo: pasa de mí esta copa, se refiere al peor de los sufrimientos que Jesús experimentó en ese madero. Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Qué nos dice? Que Dios es tan limpio para ver la maldad. Y la Biblia nos dice que Dios, Jesús, sin ser pecador, cargó con el pecado del mundo. Cargó con el pecado de sus escogidos, cargó con el pecado de sus ovejas y se hizo pecado. No se hizo pecador, se hizo pecado. Y el Padre, al ser tan santo y no poder ver la maldad, lo abandonó. Murió solo. Quiero que entiendas que Jesús murió bajo la ira de Dios. Jesús no murió siendo fortalecido por el Padre, siendo consolado por el Padre dándole vigor, dándole fuerza, dándole fortaleza. Jesús murió bajo la ira de Dios.
¿cómo puede ser perdonado si Dios es justo? Porque Jesucristo, que era justo, murió por ti. El más grande de los misterios, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Y como Dios odia el pecado, Él ama por ende todo lo que está en conformidad a sus leyes y detesta todo lo que está contrario a ellas. ¿Y qué dice su palabra? No dará por inocente al culpable. ¿Y qué dice su palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice su palabra? La paga del pecado es la muerte. Y en cada uno de los versículos encontramos esperanza. No puedo hablarte del amor de Dios si primero no entiendes lo negro de tu maldad y de tu pecado. Si ahorita sales al jardín y ves al cielo, ¿ves estrellas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por el sol? ¿Por la luz del sol? En la noche, ¿ves estrellas? ¿Por qué? Porque todo está aquí, negro. Hasta que no veas lo negro de tu pecado, no vas a poder ver la gracia de Dios brillar en tu vida. Mientras tú te sigas sintiendo bueno y santo, no vas a poder jamás ver la gracia de Dios brillar en ti. Así es como funciona. Y lo hermoso es que, ¿saben? El propósito de Dios es nuestra santificación. Él envió al Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? El Espíritu Santo vendrá y los guiará a toda verdad. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Quiere esa verdad? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hace 8 días se nos hablaba de que nosotros como seres humanos somos templo del Espíritu Santo. Todo aquel que destruya su cuerpo contra el templo del Espíritu Santo está pecando. ¿Y qué nos dice Santiago? Almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Acaso piensas que la Biblia dice en juego, en broma, en vano, que el Espíritu Santo anhela celosamente? Pero ahí estás muy feliz adulterando espiritualmente con todos los ídolos. Y no me refiero a la Virgen, y no me refiero a Mahoma, y no me refiero a ninguno de esos ídolos, me refiero a tus concupiscencias y pecados. No tomes a la ligera la salvación que Dios da. No digas, sí, Dios perdona, Dios es amor y Dios es gracia. No lo tomes a la ligera. Es algo precioso, es algo maravilloso. Pero hemos de alguna manera olvidado que Dios también es santo. Y Él demanda santidad de nuestras vidas. Cuando verdaderamente entiendes que Dios es santo, la respuesta es un efecto aterrador, ya que nos lleva a reconocer sin lugar a duda nuestra pecaminosidad y así también nos lleva a tener convicción y arrepentimiento. En la semana estudiaba y leía acerca de la santidad de Dios, y a medida de que más leía, y a medida de que más veía en las Escrituras, y a medida de que más mi mente trataba de entender que Dios es santo, más miserable me sentía yo. Y hace rato estábamos en la oración antes de iniciar con el culto. ¿Quién soy yo? No nada más para que Dios me oiga, para que me permita estar vivo delante de Él. Y yo estaba en shock, abrumado al entender la santidad de Dios, y sigo sin entenderla en su totalidad, pero veo que Dios es santo y veo que yo soy impuro y veo que cada uno de los que estamos aquí somos impuros y veo que lo que merecemos es que este lugar tiemble y todo caiga encima de nosotros y todos muramos por la santidad de Dios. Y digo, Señor, qué bueno eres. Y ahí me tienes en la semana estudiando y viendo la santidad de Dios, y me metí a leer y digo, Señor, quisiera venir delante de ti totalmente puro, pero no puedo. Lo único que puedo es venir delante de ti con temor,
pedirte, como el rey David, mi pecado no está oculto delante de ti. Purifícame, límpiame con hisopo y seré limpio. Aquí está mi pecado, como la grana, como el carmesí. Límpialo. Y nunca lo había entendido de una manera tan latente como ahora. Trato de expresar con las mejores palabras posibles que puedas entender que tus mejores obras de justicia, llámese como sean, son trapos de inmundicia delante de Dios. Trapos de inmundicia. Tus caridades, tu manera de leer la Biblia, el ayudar a alguien, el dar a lo mejor una ofrenda a la iglesia, tus mejores obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Al igual que los míos. Y nos dice Dios, y no los recalque en Pedro otra vez, 1 Pedro 1:15, sean santos porque yo soy santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Jesús nos exhortaba a dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el nuestro propio. Es sencillo, amados, es fácil ver los defectos de los demás, ver las vidas de los demás, verlos como un mantel blanco con un punto negro y señalar eso. Es sencillo, yo lo puedo hacer con cada uno de ustedes y ustedes lo pueden hacer conmigo. Pero ¿ya viste tu viga? Lo grandota que es, al igual que la mía. Dios no quiere que veas la santidad para ver si el hermano, si la hermana es santo. Dios quiere que entiendas la santidad para que veas que tú no eres santo. Y puedas ver la viga que hay en tu ojo, los pretextos que hay en tu vida, la maldad que hay en tu corazón. Y lo más hermoso de todo es que nosotros, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y dice su palabra, fui hallado por los que no me buscaban. ¿Buscabas a Dios? ¿Buscamos nosotros a Dios? No. Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. No te engañes pensando que tú buscas de Dios, porque no es así. Tú no buscas a Dios. Fui hallado por los que no me buscaban. Y el pueblo que estaba en tinieblas vio la luz. A lo mejor te puedes sentir incómodo con la enseñanza. Te puedes sentir molesto, te puedes sentir molesta. No soy grosero, pero me alegra, porque ese es el objetivo de la santidad de Dios: incomodar nuestras vidas, darnos cuenta de su santidad y que no haya paz en nosotros en medio de nuestro pecado. Y ni siquiera estamos oyendo la voz de Dios como el pueblo cuando estaba en el Sinaí. Oyeron la voz de Dios y dijeron, no, Moisés, no, que Dios no nos hable, que nos hable a través de ti, pero nosotros no queremos oír a Dios. Ni siquiera alcanzamos a dimensionar lo que era ver la santidad de Dios, que si alguien pecaba, la tierra se abría en dos y se lo tragaba vivo, por un pecado simple, si quieres llamarlo. Y vamos a concluir esta enseñanza con el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 4. Dice el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 4.
una cosa. Y este debe de ser nuestro clamor. Este es mi clamor, mi oración, mi ruego. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No muchas cosas, no cientos de cosas. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuál es la hermosura de Jehová? Su santidad. Porque si tú vas a la Ciudad de México y ves el Palacio de Bellas Artes, pero le quitas el color dorado, le quitas las cúpulas, le quitas el jardín, le quitas las torres, pierde toda su belleza. Y si tú le quitas a Dios la santidad, pierde toda su belleza, porque la santidad de Dios es su belleza perfecta. Ve la santidad de Dios. Mira la luz de las Escrituras. Estudia la santidad de Dios. Ve la santidad de Dios. Mírala. Tiembla delante de ella, para que tu corazón se conmueva de alguna manera y caigas de rodillas delante de Dios, arrepentido. ¿De qué otra manera va a poder generar Dios arrepentimiento si no nos muestra que Él es santo? Solo nos queda doblar nuestras rodillas delante de Dios y decir: qué hermoso eres, qué hermosa es tu santidad. Soy peor que un gusano, qué hermoso eres. Deberíamos estar muertos ahorita, desde que entramos por la puerta. Y Dios nos permite adorarlo en la hermosura de su santidad. Recordaba en la alabanza cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente. Dice Moisés: quítate el calzado, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Y así es cada vez que estamos delante de la presencia de Dios, tierra santa es. Tierra santa. No es que el piso sea santo, es que la presencia de Dios está ahí y Dios es santo. Date cuenta de a quién es el que cantamos cada domingo. Date cuenta delante de quién estás dentro de 8 días que regreses a la iglesia. Date cuenta de quién está viendo tu vida y oyendo todo de tu vida, de lunes a domingo, las 24 horas del día. Quiero que entiendas el enorme privilegio de poder venir aquí. Quiero que entiendas el enorme privilegio de poder tener las Sagradas Escrituras. Quiero que puedas alcanzar a comprender la gran dicha de poder elevar una oración delante de Dios. Porque al primer momento que dices: Padre, en ese momento tenía que descender fuego y consumir tu vida. Y Jesús en esa cruz dijo: consumado es. Y murió bajo la ira de Dios. Y el velo del templo se rasgó. No lo tomes a la ligera. Fue el regalo más grande que Jesús pudo habernos dado, el podernos acercar delante de Él. Cerremos nuestros ojos. Dice su palabra en el libro de los Salmos: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo,
Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Con cuán profundo respeto deberíamos nosotros, como criaturas contaminadas y pecaminosas, intentar acercarnos a Dios. Con cuánto respeto, reverencia, temor, terror y temblor deberíamos de acercarnos delante de Dios. Cuando muchas veces llegamos de forma apresurada, de forma irreverente, de forma imprudente ante su presencia, porque no entendemos lo que es su santidad. Hoy has entendido un poco de la santidad de Dios. Ahora es esto. Acércate delante de Dios con confianza ante el trono de su gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Pero no te acerques como sintiendo que eres merecedor de estar de ahí. No te acerques irreverentemente, no te acerques imprudentemente, no te acerques apresuradamente. Acércate temblando delante de Él, acércate impactado, acércate asombrado, acércate temblando, con ese temor, con ese terror, con ese temblor delante de Él. Ahora, cada vez que levanto una oración a Dios, que leo su palabra, Él sabe que vengo sucio delante de Él. Él sabe lo sucio que estás en este momento. Pero si te acercas temblando delante de Él, te postras a sus pies y lloras al igual que Isaías: Señor, soy muerto, soy como hombre muerto al estar delante de ti porque soy impuro. Es totalmente diferente, porque estás reconociendo que Dios es santo. Ni estando de rodillas con la cara en el suelo somos dignos de estar delante de Dios. Ni estando de rodillas somos dignos de estar delante de ti, Señor. No somos como polvo, no somos como gusanos, no somos nada delante de ti, Señor. Y te alabamos, Señor, porque tú eres santo, 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 Señor. Señor, a lo mejor incomoda nuestras vidas que tú seas santo, Señor, pero gracias, Padre. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Guíame, Señor, en el camino eterno. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente, Señor.
Dice Jehová que si tus pecados fueren como la grana o como el carmesí, venid y estemos a cuentas, y yo los haré blancos. Y yo los haré blancos, dice su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque si te digo que Dios es santo, 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 y si no te digo que tu vida va rumbo al infierno, no te estaría amando, amigo. Porque te amo, te digo la verdad. Si no te amara, no te diría que Dios es santo. Pero Él es santo. Él es santo. Y así como Él es santo, Él puede limpiar tu vida. Amén. Solo por medio de Él. Él agarra tus trapos de inmundicia y Él te viste con su justicia. Él agarra lo asqueroso, lo vil, lo repugnante, lo abominable de tu vida. Y dice, lo que tú no puedes limpiar, yo lo limpio. Santo, santo, santo eres tu Señor. Bendito seas, Padre. En tu nombre, Señor. Señor, tú eres santo. Dice tu palabra que el mismo Dios nos santifique por completo en alma, cuerpo y espíritu. Así sea con tu iglesia, Dios, de manera que seamos una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin tacha, sin arruga, sin mácula, una virgen pura y limpia y preparada, una novia santa delante de ti, Señor. Que así sea en esta iglesia, Padre. Amén. Y amén. 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 Hermanos, quiero que Dios sea lo que Dios es. Santo. Anhelamos que Dios siga siendo lo que Él es, santo, impecable, santísimo. Quiero que Dios siga siendo el santo, quiero que el cielo siga siendo santo, quiero que su trono siga siendo santo, queremos que su presencia siga siendo santa, aunque nos deje fuera del cielo, hermanos, pero que siga siendo santo para siempre. El Dios a quien adoramos es santo, hermanos. El Dios a quien servimos es santo. El lugar al que esperamos llegar es santo. Todo en nuestra vida demanda santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Dios les bendiga mucho, que tengan un muy bendecido domingo. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca y con todo gusto los esperamos la próxima semana a la misma hora, 11 en punto de la mañana, con un nuevo atributo de nuestro Dios. Bendiciones.